Hola, bienvenidos a Lebrija Vivida. Nuestro programa de hoy estará ubicado en las marismas del Bajo Guadalquivir. Volvemos de nuevo a estos lugares, pero con una mirada diferente. Nuestro programa de hoy estará dedicado al arroz y más concretamente a su recolección, fangueo y unas connotaciones paralelas que vienen de una variada fauna que atraen estas faenas. Nuestros invitados de hoy son Benito Bustos, trabajador en el cultivo del arroz y jubilado actualmente, Antonio Romero, jefe de cultivo, y Luis Pérez, naturalista. Todos con múltiples vivencias en la flora y fauna marismeña y especialmente en el cultivo del arroz. Comenzamos. Serán Benito Bustos y Antonio Romero quienes nos acompañen en esta primera parte. Benito y Antonio se conocen desde niños. Sus padres fueron jefes de explotación y ellos continuaron en las labores de siembra y recolección del arroz. Benito en diferentes cargos durante más de 40 años y Antonio actualmente jefe de cultivo de Trabajos Agrícolas San Andrés. Bienvenidos los dos a Lebrija Vivida. Hola, bueno, pues como decía, os conocéis desde niños. Cuéntanos un poquito vuestras experiencias entonces. Por supuesto, hombre, yo soy un poquito mayor que él. Yo tengo entre 10 y 12 años más que él. Yo cuando ya era un chavaloncete, él era un crío. Y ya, pues luego, este hombre prácticamente se puede decir, igual que yo, nació aquí en la empresa, casi en la empresa. ¿Cómo no va a conocer Antonio todo el sistema y el ecosistema, tanto de la crianza del arroz, como la preparación de las tierras, como la fauna? De hecho, él me ha estado enseñando fotografías de distintas aves que son maravillosas, unas apuestas de sol increíbles. Digamos que Antonio forma parte de esto como de puede todo formar... el sistema de todo el sistema. O sea, claro. Yo creo que ahora mismo, porque yo dejé de venir, yo he estado entre 12 o 14 años casi sin pisar esto, ¿me entiendes? Y él no, él desde la época antigua hasta la época moderna, que es ahora, que ya luego lo veremos, todo lo ha acontecido, tanto lo que hemos dejado detrás como lo que están viviendo ellos ahora, ellos van a notar la diferencia de la antigüedad de la empresa a la empresa moderna cuando vean el programa. Muy bien, pues estupendo. Antonio, vamos a ver, ¿tú recuerdas aquella época de juventud y de niño aquí con tu familia, tus padres, ¿no? ¿Cómo era aquello? Pues aquello era totalmente distinto a lo que se puede imaginar hoy, ¿no? Aquello íbamos al colegio en bicicleta, porque no había otra cosa, al principio. Los colegios estaban aquí dentro de la marisma, había distintos colegios, digamos, repartidos por todo lo que era la marisma arrocera. Estaba todo lleno de casitas, de casillas donde vivía la gente, había mucha gente. Y entonces después ya, un poco más adelante, se fueron yendo mucha gente ya al pueblo, porque ya se empezó a modernizar la cosa, ya empezaron la maquinaria a entrar, entonces se necesitaba menos mano de obra. Entonces fue lo que
obligó a las personas a abandonar el medio rural, ¿no? Y entonces ya, como quedábamos menos, pues en los pueblos cercanos, en este caso Las Cabezas de San Juan, nos ponían unos autobuses que nos recogían en unos puntos de la marisma, ¿no? Y nos llevaba al colegio a Las Cabezas y luego nos traía por la tarde de vuelta. ¿Y tus diferentes trabajos hasta llegar a jefe de cultivo como eres actualmente, por dónde has pasado, ¿no? Bueno, yo por todo. Aquí el primero que empieza a trabajar escardando las rocas, quitándole la hierba, replantando, que es plantando arroz donde no ha nacido. Son los primeros trabajos, después ya va subiendo, ¿no? Ya después que si un tractor, que si una cosechadora, que si en el secadero mecánico, en el riego, en fin, todas las labores que hay en el campo, ¿no? Además, yo lo tuve que hacer, digamos, por necesidad, porque mi padre falleció, que era el encargado, y entonces yo tuve que ocupar su puesto, digamos, por desgracia en aquel momento, ¿no? Pero ya tú venías preparado porque habías sido peón antes que oficial. Bueno, y además me gustaba y me gusta la historia esta, ¿no?, del campo, ¿no? Porque tú me decías que tú vives en Las Cabezas, pero tú vienes todos los días. Sí, yo vengo todos los días, sí. Vengo el primero y me voy el último. Muy bien. Bueno, pues Benito, hemos anunciado al principio que vamos a hablar esta vez de la recolección del arroz, de la siega, el fangueo y demás, vamos a empezar. ¿no? Si te parece, empezamos de una forma breve, más o menos, ¿qué diferencia hay entre antes y ahora en cuanto al proceso del arroz? Explico un poquito, si me equivoco en algo me corrige, Antonio. Vamos a empezar por vaciar el agua del fangueo, vamos a empezar la recolección, ahora vamos a empezarla, ¿vale? Vaciamos el agua, se le abren unos surcos, por lo menos antes se le abrían unos surcos, no sé ahora si, como está tan bien anivelada. Bueno, pues se le abren unos surcos, se trata de desaguarla lo más pronto posible, esperar que la tierra se seque, y ya que echa la toñadilla de hierba, ya que se ve que está seca, empezamos por la ara. Antiguamente, vamos a mezclar lo antiguo con lo moderno. Antiguamente, pues no se le hacía la labor porque no había medios, no había tractores. Yo he visto arar las parcelas con yuntas de mulos, unos araos, se ponían 2 mulos y así se araban las tierras antes. Ya después vinieron los tractorcitos, los hebros, estos chiquititos, ya medio arañaban la tierra. Entonces en la época que ya se le metía el agua para prepararla para plantar, para hacerle las planteras, unas planteras que se hacía, después se arrancaba a mano para hacer las garbas, para repartirla por las tablas. Pero esas tablas había que refinarlas porque como no tenía la labor suficiente de la ara, no había la ara, pues entonces con los mulos había unas tablas que se llamaba la tabla fina, ¿verdad, Antonio? Y unas dragas, o si lo digo mal, yo creo que son dragas, unas tablas que igual que las finas, pero tenía debajo como unas planchas cortantes para cortar los terrones, para batir un poco el terreno. Y después la tabla fina es lo que ponía la tabla más o menos lista para plantar. Entonces el agua, como sabemos, el agua tiene que estar desde que se empieza ahí hasta que se vaya a plantar, entrando y saliendo, entrando por un sitio corriendo y saliendo, exactamente. Entonces se hacían por mediación de unas piqueras hechas a mano, se le ponía un plastiquito y se le ponía el nivel que nosotros queríamos que tuviera, por ejemplo, 3 dedos de agua, 2 dedos de agua, 1/4 de agua. Ya eso mandaban las piqueras. Hoy no, vamos a venirnos ahora. Se le abren unas arquetas de cemento, y por mediación de unas tablitas se le va buscando el nivel a las tablas que están hoy muy bien aniveladas. Eso parece una mesa de billar. Entonces se le mete el agua
que el avión requiere para sembrar. Lo mismo 8 dedos de agua, porque para que cuando entre el arroz no entre directamente al fango que se entierra. Entonces tiene que tener agua para que el arroz, cuando entra en el agua, el arroz se amortigua el agua. Entonces ya el arroz va lentamente hasta la tierra y no se clava en la tierra. Como el arroz va ya preparado con el pullón, lo mismo que antes las planteras. Retrotraemos al pasado. Retrotraemos a lo antiguo. La plantera era exactamente igual, que se siembra el arroz y en grandes extensiones, pero en una porción de una anegada, por ejemplo, ¿eh? ¿Y cuántos tierras hay aquí? 20 hectáreas, pues 20 anegadas, ¿eh? Se sembraba a mano aquello, y entonces por mediación de un tamié de mulo y unos trineos, se repartían por las tablas, ya se preparaba con el agua suficiente, 1/4 de agua más o menos, y las cuadrillas de plantadores para arrancar el arroz. Esto era un trabajo muy malo, un trabajo que muy duro, ¿no? Menos mal que ha habido la evolución, claro, que hay ahora, ¿no? Muy duro. Entonces una persona se tenía que levantar a las 6 de la mañana, empezar a trabajar de noche, arrancar el arroz y hacer las garbas con unos espartos y el trineo tenía que repartir antes que los plantadores. Para plantar, tener tajo para tener las garbas alineadas en la tabla para poder plantar el arroz. Y después, ¿qué cuidado tiene hasta la recolección? ¿Qué faena se le hacía? Ya después de plantado, a mano. Sí, antes y ahora. Aunque ahora se haga con máquina. Antes y ahora, Antonio, vamos a hablar los dos. Antes, lo mismo antes que ahora, teníamos que, por ejemplo, una vez de plantado, había una persona que es el regador, igual que ahora, que es el que, si el encargado es jefe de cultivo, porque hay regadores que a lo mejor no lo saben bien y hay que explicarle lo que tiene que hacer, ¿verdad, Antonio? Si son nuevos, claro. Si son nuevos hay que explicarle. Entonces esa persona es la que tiene que tener, porque ahí hay 20 o 30 días que son fundamentales, es que te carga la plantación, ¿me entiendes? Porque ahora no es plantado a mano, ahora es un avión lo que lo siembra. Se ha sembrado antes con tractores, con una abonadora. Antes también se plantaba con unas maquinitas que eran como piqueteados, un palo estirando y 3 personas rellenando unos cajilones, un paso, otro paso, eso era muy lento. Entonces los diferentes... Diferente. Entonces ahora entra el avión, el agua la tiene que tener continuamente entrando y saliendo, no con una corriente excesiva, sino eso no se nota, tú te metes en la tabla y el agua parece que está parada, ¿no? Claro. Pero no está parada. Pero ya está sembrado el arroz. Ahora hay que cuidarlo. Efectivamente. Ahora hay que cuidarlo. Efectivamente. Porque si te pasa en agua, lo mismo viene un día de viento y te pone el arroz en la salida del desagüe, ¿me entiendes? O sea, por eso te digo que tú participas, tú que estás más activo ahora, Antonio, el cuidado de ese proceso es fundamental para tener una buena cosecha, ¿verdad que sí? Sí, Benito, pero es que esto ha cambiado de la noche a la mañana. Claro, por eso quiero yo que tú participes. ¿Cómo es ahora? Ahora mismo tenemos una dotación de agua, digamos, exacta. Tú no puedes consumir más agua que la que te otorga la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Si te da 11, que está en unos 11.000 metros cúbicos por hectárea, eso tú no, antes se cogía el agua del río y se cogía a mansalva. Ahora no. Ahora nosotros tenemos un circuito cerrado. El circuito cerrado es que a nosotros nos dan los 11.000 metros
y nosotros la vamos recirculando. Nosotros los desagües los tenemos cerrados con unas esclusas y tenemos un sistema de bombas que rebombeamos el agua arriba a los canales de riego, que están, por supuesto están arriba para que puedan regar las parcelas que están abajo. Entonces el agua está, digamos, litreada, no te puedes pasar en 2 litros de agua porque te quedas sin agua, no es como antes. Entonces ahora, por ejemplo, cuando sembramos, la dejamos estancada al agua, no podemos tirar agua, la dejamos quieta, cuando sale el arroz la tiramos, pero la recuperamos, ¿me entiendes o no? Entonces, solo lo que vamos consumiendo, digamos, es la evaporación y la transpiración, es lo que vamos consumiendo. Como más o menos equivale a 1 litro de agua, pues es lo que vamos manteniendo. Y así es como regamos ahora. ¿Y el proceso de cuidado hasta llegar a la recolección, cómo sería? O sea, el proceso de cuidado, como ha dicho Benito antes, al principio mucho cuidadito con los niveles porque el viento te puede pasar una mala jugada, y después, tal como va creciendo un poquito, pues se le pone el nivel que uno desea. Pues eso está a criterio de cada agricultor. Un poquito así, pero vamos, está en una margen de 10 a 14 centímetros, más no es. ¿Y diferentes faenas también a lo largo del tiempo de crecimiento, ¿no? Sí, cuando el arroz tiene unos 25 o 30 días, si tiene infección de malas hierbas, se trata antes se trataba por avión, pero ya los productos por aéreo lo están prohibiendo todos o casi todos. Entonces no tenemos productos para tratar con avión, y los que tenemos terrestres son casi insignificantes, pero vamos, eso es en todos los cultivos, eso con la ley esta de la Agenda 30, pues está acabando con el campo, ¿no? En fin, pero lo que tenemos es lo que tenemos, la herramienta que tenemos. Trataríamos, ¿no? Y una vez que hemos tratado, ya no se entraría más al campo hasta el fungicida para los distintos hongos. Y se tratarían para el hongo y ya después la recolección. Y ya no tiene más. ¿Cuándo comienza la recolección? La recolección está en torno, los arroces japónicos, que son los redondos para entendernos, está en torno a unos 145 o 150 días. Si siembras a 1 de mayo, pues a 1 de octubre, más o menos, ¿no? Y los arroces japónicos, que son los largos, los tipos largos, los índicas, he dicho japónicos, no, perdón, los índicas son los largos. Esos están en torno a 130, 140 días, dependiendo de las variedades, porque hay distintas variedades. Aquí se dan todas las variedades de arroz. Sí. Por lo que llamamos grano redondo y el grano alargado, ¿no? Japónica redondo y alargado índica. Que su salida supongo que será para diferentes menesteres o comidas o guisos, ¿no? Correcto. Bueno, distintos menesteres y más bien distintos proveedores, ¿no? Los índicas van a Europa o al mundo, para entendernos, y los japónicos, que son los redondos, el mayor consumo, un 90% aproximadamente, es en España. Que su final es la alimentación, ¿no? Sí, la alimentación básica, vamos. Claro, en eso, ¿no? Ahora vamos con la recolección. Háblame tú un poquito brevemente de cómo era la recolección antes de llegar ahora. ¿No? Sí. Bueno, antes era totalmente distinta a lo que hay hoy, ¿me entiendes? Claro. Totalmente distinta. Se plantaba a mano y se segaba a mano. El transporte, yo he visto el transporte con carros, con 2 mulos, o un carro con 4 mulos, porque las cargas que le echaban eran inverosímiles. Y entonces el segador segaba y hacía nosotros le llamamos unas garbas de pasto, y con la misma espiga se le hacía un nudo, cogía la mitad del piquete por este lado y la mitad por este. ¿Para qué? Para que cuando yo le hiciera así, la parte de la espiga caiga abajo y ya puede tirarle todo lo que le tire, que el pasto del arroz no se parte. El pasto del arroz es uno de las pajas más fuertes que hay, por eso no vale para pienso ni vale para nada.
A lo mejor, yo qué sé, antes intentó venderlo Potenza para papeles, para hacer, biomasa. pero No. qué va, al final No sirvieron, no al sirvieron. final se decidieron fanguearlo y enterrarlo. Claro, ahora Benito ya está cargado en los carros y se lleva a los almacenes, ¿no? A una trilladora fija que había, había aquí en el Cortijo donde tiene allí en Antonio, otra había en Guadalés, otra había en la Diagonal, Repartía por varios... repartía por varios distintos, había Sí, las sí. máquinas esas, ¿no? ¿Y esa función, cuál Entonces, era la función de la máquina? Claro. Entonces la función de la máquina era poner carro en el tragante de la trilladora. Allí había dos y dos tíos arriba descargando el carro o descargando ya los remorques, porque ya empezaron los tractorcillos a funcionar. Y había que deshacer las garbas porque tú le metías a un cilindro de una trilladora de esa, una garba entera, y ya ¡bum! Y a lo mejor hasta la averiaba, ¿entiendes? Entonces había que deshacer las garbas y una cinta. Entonces allí había, en la misma máquina, había 3 o 4 personas trabajando. Había un sitio que no lo quería nadie, que era el gato de la máquina. El gato es donde suelta todo el forrajillo, el polvo, y ahí enmascarado la gente porque lo que tragaba era polvo. Había gente casi especializado en trabajar en el gato. Mi padre, por ejemplo, tenía uno, siempre era el mismo. Ese puesto no lo quería nadie porque era muy duro. Después montaron unas carruchas, como un teleférico, igual, una torreta muy alta, y allí cargaban la paja en una canasta que tenía, la mandaban a los pajares, que se hacían pajares de pasto, y así sucesivamente. Una cuadrilla de sabaneros, antes de hacer las torretas, eran las personas, una sábana de tela, la cargaban de pasto, la amarraban a cuestas. Y ya estaban en el almacén. Después el almacén hay que secar, ¿no? Bueno, primero hay que llevarlo al secadero, porque antes no había el sistema de secadora. El sistema de la secadora no había antes. Antes había que secar el arroz en el secadero. El secadero es una porción de tierra con alquitrán muy llanito, igual que la carretera, pero muy ancho, ¿no? Y ahí huertas van y vienen con un arado de palo, dándole vueltas al arroz y el zoo, y hasta que se secaba. Tenía 12 o 13 grados, se amontonaba al almacén. Y ahí ya... Hoy no. Espérate, que nos lo explique ahora Andrés. Que lo explique. ¿Cómo es hoy? Que lo explique, que lo tiene montado allí. ¿Cómo es ahora el proceso, Andrés? Pues ahora es totalmente Perdón, distinto. te he dicho Andrés, Total. Antonio. Sí. Es totalmente distinto. Antes, como bien ha dicho Benito, el arroz, las galvas de arroz, se le llevaban a una máquina fija que estaba en un punto fijo, como mismo dice. Ahora es al revés. Ahora la máquina va al campo por el arroz. Entonces es todo lo contrario. Va al campo por el arroz, lo recoge, hace la misma función que hacía la máquina fija, sino que lo hace, digamos, automáticamente o más moderno. Lo recoge, lo echa en un remolque, el remolque lo lleva al secadero, en el secadero se limpia y se seca por medio de gas o digamos aire caliente. Aire caliente, va pasando el arroz, digamos, por una cortina hacia abajo y le va entrando aire caliente. Pero eso es regulable, ¿no? Es regulable porque a unos grados, no puede pasar de unos grados, en fin, tiene su proceso. Se seca a unos 14 grados de humedad, 14% más o menos, del 13,5 al 14%, y se almacena. Ya está seco y limpio y almacenado, pero ahora hay que mantenerlo en el almacén. Para mantenerlo se controla por medio de unos termómetros que te miden las temperaturas internas, unas pértigas metidas para entenderlo en el montón de arroz, y el operario lo vigila todos los días y lo anota todos los días y va comprobando que sube un poco la temperatura, pues hay que meterle aire frío. Se ha puesto más moderno todavía y ahora hay granifrío. Que el granifrío le mete aire frío, pero además seco. Es más moderno todavía.
y hacer el proceso de conservación y ya está listo para venderlo. Estupendo. Pues muy bien, tenemos ya poco tiempo para esta primera parte del programa, pero me gustaría, Antonio, por favor, que me dijera, tú que has vivido toda tu vida aquí, que formas parte de este ecosistema, ¿en qué espacio te encuentras bien? ¿En qué época del año? ¿En qué hora del día o de la noche? ¿Cuál es tu momento aquí en las marismas? Pues yo diría que profesionalmente el momento más satisfactorio es en el momento que el arroz está sembrado y se le bajan los niveles y empieza a asomar las puntas del arroz. Es como un momento de esperanza, ¿no? Que vas a producir otro año otra cosecha, ¿no? Ese sería más o menos el momento profesional, ¿no? Y eso por la mañana temprano, mirando al sol cuando va saliendo, porque las puntitas de arroz, digamos, están más verdes, se aumenta la tonalidad. Entonces, y sentimentalmente yo diría al contrario, por la tarde, en el mes de últimos de agosto, primeros de mayo, que es cuando el arroz está espigado y el grano está ya casi lleno, por la tarde, con la mareita, digamos, le llamamos nosotros de San Lucas, que viene de ese lado, pues por la tarde con la mareita se mueve con el vientecito y los granos hacen un ruido muy peculiar y te da una sensación. Sí, que eso hay que vivirlo para sentirlo, ¿no? Sí, Una sensación es muy bonito, es bonito eso. que no tiene nada que ver con el cultivo, digamos. Claro, claro. Eso es un sentimiento personal tuyo. Correcto, Sí, correcto. claro. Sí, Aquí, te da ¿no? Un bienestar. ¿no? ya, sí. Un bienestar. Haré que te olvidas de. Y entonces es cuando de verdad formas parte de este ecosistema, formas parte de la naturaleza. Probablemente. Antonio, te agradecemos mucho No hay de qué. tu invitación al programa y que estés aquí con nosotros y que nos Hombre. hayas explicado todo eso, aparte de que, bueno, estamos grabando el programa en unas instalaciones, concretamente estamos en el despacho de Antonio, así que Antonio, muchísimas gracias. A ustedes. A Benito no lo despido porque va a continuar con nosotros Muy en la bien. segunda parte. Continuamos en el programa Lebrija Vivida y seguimos hablando del arroz. Del arroz, de las marismas y de su ecosistema. Benito Busto continúa en esta segunda parte con nosotros, pero se une a la tertulia Luis Pérez. Luis Pérez, que es naturalista, autodidacta, especialista en etología y ornitología, comunicador y difundidor de la protección de la naturaleza a través de la prensa escrita, la radio y la televisión, donde por cierto dirigió y presentó en esta misma emisora, en Lebrija Televisión, una serie de 12 capítulos bajo el título Cuadernos de Campo. Bienvenido, Luis. Pues aquí estamos, Viguera. Muchas gracias por invitarme. Vamos a continuar hablando del arroz y ahora tú nos hablarás también de esa fauna que está conjuntamente en la recolección del arroz, que aparecen, que llegan, ¿no? Pero había una faena que no habíamos tratado en la primera parte, Benito, que era la faena del aplastamiento del pasto, es decir, El fangueo. el fangueo, como se suele llamar. ¿En qué consiste el fangueo? Porque antes no se daba y ahora ya lo tenemos. Es que verá, mira, Alfonso, en la época de ciega, antiguamente, no es la época que tenemos ahora, ¿no? Entonces, la época de ciega era a mano, era piqueteado, unos piquetes, que cada piquete, de piquete a piquete, había unos 30 centímetros, entre 25 y 30 centímetros. El arroz, ahora una hectárea de arroz, por ejemplo, te da 12, 14, hasta 15.000 kilos por hectárea, ¿eh? Y antes eran 6, 5.500, a Torreventa 7.000 kilos por hectárea. Fíjate que estamos hablando de la mitad de la producción, antiguamente con ahora. Entonces antes no hacía falta fanguear. No le hacía falta fanguear porque de piquete a piquete no había pasto, ¿me entiendes? Entonces eso se dejaba secar
y una vez que estaba ya en la ceca, ya estaba apto para entrar a una collera de mulo, por ejemplo, y hará aquello, no hacía falta fangueo porque no había pasto, porque el pasto se lo tragaba la trilladora fija que estaba antes, que ya en la primera parte del programa lo hemos hablado. Claro. Entonces no había pasto que enterrar. ¿Me entiendes? Ahora sí hay que enterrar ese Ahora pasto. sí, porque como habrás visto, al entrar por aquí hay nosotros le decimos unos liños de pasto que gracias a la tecnología de las máquinas que están trillando el arroz, tienen una trituradora en la parte de atrás donde escupe el pasto, que en vez de ese pasto ya va hecho polvo, ya va hecho polvo, entonces ya no es pasto lo que está enterrando, está enterrando el polvo ese que suelta del pasto, y el piqueteado, porque la máquina ciega a las aves de las espigas, no tira el corte abajo, sino cuando está de pie, pues la espiga llega hasta una determinación de la mata del arroz, pues ahí va, entonces hay unos 30 o 40 centímetros de pasto que está dejando la máquina, entonces ese hundirlo. pasto no lo había antiguamente. Claro. Entonces, todo eso hay que enterrarlo. Y gracias a ese trabajo de fangueo, como habrás visto, aquí hay millones de pájaros. Claro, eso os iba a preguntar ahora. El fangueo conlleva el que vengan muchas aves. Claro, ¿por aquí. qué? ¿Por qué? Porque durante la recolección, durante la parte de la vida del arroz, pues acuden los bichillos, los gusanos, los grillos cebolleros, las ranitas, los pescados que se han despistado y no le han dado tiempo de tirar para el desagüe, están allí. Pues eso es comida, Claro. para las cigüeñas, para los alcatraces, para las gaviotas, para los moritos, para las aves frías, para las pajarillas como las patilargas, los chorlitos, Claro. las gachonas, todos esos pájaros Todo un mundo. comen del fangueo. Claro. Y ¿Por que qué? Porque de abajo Claro. lo tiran para arriba, las ruedas van fangueando y todo lo que está abajo, porque el grillo cebollero, por ejemplo, hace unos agujeros y se mete, hay una profundidad, entonces esa profundidad, las ruedas de fangueo, ¿tú dónde vas? ¡Bum! Y lo tira para arriba. Entonces llegan las garzas blancas, estas que hay, nosotros le decimos garrapateros, todos los alcatraces, las gaviotas, en fin, Y allí todo, encuentran las su- cigüeñas. Allí encuentran su alimentación. Por cierto, Benito, antes había otro tipo de aves. Hablamos del arroz de otra época. Antes, es que ahora no se ven. Es que ahora, para ver nosotros vulgarmente le decimos polluela, ¿no? Tendrá un nombre científico. Pero nosotros le decimos polluela, o los gallaretos, los patos, los picardones, los mataperros, el gallo azul, el calamón. Esas clases de pájaros sí había en abundancia en aquella época. Ahí se metía un perro a cazar sin escopeta ni nada, ya en los remates que le decíamos nosotros, los remates del arroz, pues salían las polluelas a miles. Claro. Y hoy, desgraciadamente, si sale una, será todos los días. No, mira, nosotros hemos venido ya 2 días y no hemos visto ninguna. Y antes teníamos la suerte de que una polluela para allá, otra para acá, se cazaba con las escopetas, se cazaba con los perros, un perro bueno. Nosotros, por suerte, teníamos en distintas épocas, llegamos a tener perros muy buenos, pero muy buenos.
Nosotros, para que te haga una idea, nosotros teníamos un perro que se llamaba Tony, ¿eh? Le teníamos un cariño enorme porque a veces, como te dije en el coche, a veces ese perro tenía más conocimiento que una persona, mucho más, ¿eh? Y el cariño que te muestra ese perro a ti es lo máximo, ¿eh? Mi madre, por ejemplo, cogía, fíjate hasta dónde llegaba la cosa, dónde llegaba la cacería, tan fácil, ¿eh? Que mi madre, por ejemplo, decía, a ver qué pongo yo de comer mañana. Eso lo decía al supuesto. Estaba toda la noche por delante, ¿no? Bueno, pues nos acostábamos y por la mañana había 15 o 20 polluelas en la puerta de la casa. Fíjate. Jo, ¿Eh? ¿Cómo Vaya. era ese perro? vaya el perro. Imagínate, yo tengo un hermano, mi hermano José Mari, que era el que cazaba con él, ¿eh? Bueno, con mi José Mari era uña y carne, el perro era uña y carne. Entonces la cacería era como, ¿cómo te diría yo? Era parte de la vida. Era parte de la vida. El equilibrio. El equilibrio de la vida, exactamente. Entonces había un ecosistema que no es el de hoy. No es el de hoy. Porque, verá, había unos tarritos que eran así. Era nada, tendría un tarrito muy chiquitito, ¿eh? Como un tarrito de penicilina un poquito más grande, ¿no? Se echaba en las piqueras, en la entrada del agua, y al rato, todo el bicho viviente que había allí estaba panza arriba, estaba muerto. Y todo esto era para matar a los cangrejos rojos, estos que había antes, que es el bicho Claro. más malo. Que Y eso ya ha influido en que desaparezcan estas claro, aves que tú decías. el pájaro que se comía un cangrejo de esos envenenados, Claro. eso era una cadena Claro. era una cadena de mortandad, ¿entiendes? Bueno, pues A vamos raíz de ahí, y ya Sí. termino, aparte de eso, el tupío que tiene el arroz, pues no le permite, por ejemplo, a las polluelas, ver muchas polluelas, muchos gallaretos, muchos patos. Los patos buscan un lucio donde hay agua y que él vea, ¿eh? El arroz no, antes sí. ¿Por qué? Porque el arroz estaba más claro, había agua, nadaban, ¿eh? Claro. Y ahora la polluela no puede nadar en el arroz porque está muy tupío. Tú te metes descalzo o te metes con unos zapatos de deporte y no te llena de fango, no te mancha de barro los deportes, sale a la carretera y está limpio completamente, ¿eh? Es la diferencia. Y esa es la diferencia, ¿eh? Por eso hay menos pájaros. Claro. Hay Luis, pájaros, pero de otro tipo. de otro tipo, porque decíamos antes que eran otro tipo de pájaros los que estaban, Exactamente. los que pululaban por aquí. Eso es. Luis, Dime. vamos a ver. Estamos hablando de ese fangueo que atrae cantidad de animales, en concreto aves, ¿no? Explícanos, bueno, vienen para alimentarse, lógicamente. alimentarse, ¿Qué alimento encuentran y qué aves vienen? Normalmente comen escarabajillos de agua, los grillos cebolleros, Las ranas. las ranas, los peces, algunos peces. pececillos y Los que le pececillos entran, grandes, los grandes también, porque los alcatraces comen panarrabe. los alcatraces, las garzas reales, las garzas cigüeñas, imperiales, las cigüeñas, los flamencos. los flamencos, aquí se meten en el lote, la verdad, con los camarones. ¿Ustedes habéis visto que los flamencos tienen las alas rosadas? Pues cuando se ven Sí, volando las alas y demás. rosas. Eso es Color debido rosa. precisamente a los camarones, que tienen una proteína en su caparazón, en lo que lo cubre, Sí, en la lo que cabeza. lo cubre, la querotatina, parece que eso, que por eso que cuando los coces se ponen rojos. Entonces, nosotros sabemos cuando un flamenco está más sano que otro. Cuanto más intenso tenga el color rojo ese, rosado, El rosa. más sano está el flamenco. ¿Por qué? Porque sabemos que ha comido bien. Y como ha comido bien,
vemos que está sano. Ahora, en el momento que vemos un flamenco que tiene los colores apagados, ya tenemos una advertencia. Ese flamenco o no come bien o está falta de determinados alimentos que le hacen falta para... Que por cierto, los camarones también hay problemas con su existencia, porque también hay unos animales que son... todo ese bicho Claro. ha muerto aquí. Claro, pero porque hay unos depredadores, otros animales depredadores que se han encargado de eliminarlos, ¿no? No, bueno, pero no vayamos a decir eso, Alfonso. Vamos a ver. Los depredadores que depredan contra estas especies acuáticas, clamones, las polluelas, los gallaretos, que aquí tenemos rapaces. Tenemos águilas imperiales. Pero no me refiero a los rapaces. Águilas culebreras. Pero no me refiero a los rapaces. Me refiero al cangrejo rojo, al cangrejo azul, ¿comprende? Sí. Al cirulo. Sí, el cirulo. Exactamente, a eso me estoy refiriendo. Claro. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Con ellos, pues, que están introducidos aquí, y quiera o no quiera, nosotros pues estamos perdiendo la especie que nos pertenece. A nosotros el cangrejo rojo vino de fuera, vino de América, el cangrejo rojo, y se ha convertido en una plaga. ¿Por qué? Una plaga se ha convertido aquí, porque es que destruye los almorrones que tiene y las carreteras. Y las carreteras, porque hacen sus madrigueras. Ellos hacen sus madrigueras, unas madrigueras que son profundas y ahuecan lo que es los almorrones, tienen poca resistencia y rompen y quiera o no quiera, se le escapa el agua. Y el arroz no se puede quedar seco, entonces hay que estar reparando la mar. Por eso hay tantas nazas puestas, precisamente para terminarlo, o sea, cogiéndola con las trampas y revisándola como es, cada 2 por 3, para ir quitándose del medio esos cangrejos, bien para venderlos o bien para molerlos y hacer abono y hacer pienso, Claro. y hacer todas esas cosas, pero eliminarlo. Del cangrejo azul ha sido hace poco, no hace mucho. Y la fauna pequeña, Bueno, como los chorlitejos, como la ave fría, la gachona. Exacto. Te hablo de los pájaros que viven aquí. Sí, exacto. La A los gachona, grillas, los chorlitos. los chorlitos, exacto. Hay una infinidad de pájaros. Gaviotas hay, de Pero pata la gaviota está amarilla, todavía. Sí, tenemos una infinidad de... La ave fría. La ave fría. Tenemos una infinidad de fauna impresionante. Y ahora que está fuerte que se ha tomado en serio el tema de los humedales, que se está intentando de conservarlo lo máximo posible, porque antes estaba considerado como zonas dañinas, por transmitir la malaria. Hubo una época, no sé si me Ahí lo va. corroborará. Entonces se decía que eran insalubres, porque como se ha encharcado, criaban muchos mosquitos y todas esas cosas, y traía determinadas enfermedades a las personas que estaban cerca de estos humedales. Pero hoy en día, pues se ha considerado que es que nos hace falta de verdad los humedales, y que ya no son como es, peligrosos. Luis, el depredador, yo creo, sí. corrígeme si me equivoco, el depredador peor que ha tenido la fauna del Coto Doñana, que es la que tenemos aquí, porque esto es un comedor del Coto Doñana, todos los pájaros de allí vienen aquí a comer, vienen aquí a comer. El depredador más malo que existe y ha existido de cierta época para acá es el hombre. Exacto. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Porque ha echado veneno. Exacto. Ha echado veneno.
y el veneno es una cadena, desde el pájaro grande hasta el pájaro chico. Pájaro chico. ¿Eh? Y esa es la escasez que hay del pájaro acuático, porque aquí la cigüeña no es acuática, No, la cigüeña no es acuática. ni el morito, Ni el morito. ni la garza, ni nada. Esa gente viene a comer aquí porque no hay sitio en su hábitat. Exacto. Y su hábitat ahora es este. ¿Debido a qué? Debido a que el hombre no ha dejado que esos pájaros habiten en su hábitat. En su hábitat. Y como aquí la han castigado hasta la muerte, pues hay una escasez de ciertas clases de aves que prácticamente yo creo que ya ni existen, porque mira, los picardones, el picardón, yo no sé el nombre que tendrá el picardón. Picardón, le hemos Picardón, dicho siempre el los mataperros, Los mataperros. los chorlitos, es que no se ven. Es que no se ven aquí. Poco y antes había cantidad de ellos. Bueno, antes había millones. Y otra cosa, y de alondrilla. Y bueno, ya pero ya eso esos pájaros. A que los vivitas. Estamos aquí para hablar del arroz. Estamos hablando del arroz. Exactamente. Aquí era la pepita canaria, la pepita canaria, la pepita celeste, la común. la común. Ahí va. ¿Tú ves la pepita es la ¿Tú lavandera. ves cuando no veo una pepita amarilla que parecía un canario? Hace tiempo ya. Debido a que, y las terreras, han desaparecido. ¿Debido a qué? Pues precisamente a eso. De lo que yo he dicho. A los venenos. De lo que yo he dicho. A los venenos. Y ya está. Luego La marisma. hay una fauna Alfonso, destructiva. Alfonso. Sí. Y aquí en la marisma, mira, había cantidad de terreras. Bastantes colonias Y en la de época- cagazos, que nosotros le llamamos En la época cagazos a la canastera. que ya está el arroz seco y los lucios que se forman. Y había pues bastante... Sí, que es verdad, los cagazos. que son las canasteras. Ahí se va. llaman canasteras y en otros sitios, por la parte de Cádiz, la llaman perdí... ¿Cómo es? Sí, es muy señorito andando. Exacto. Sí, vamos a dejarlo en cagazos. Los Ahí cagazos. va. Nosotros lo llamamos cagazos. Y estaba infectado esto de cagazos. Sí. Y ahora, sin embargo, únicamente tenemos ahí... Y las pajarillas y las patilargas. Claro. No hay. Únicamente tenemos una colonia antes de llegar al brazo del este, aquí cogiendo... antes de llegar al paraje natural del brazo del este, ahí tenemos una colonia. No, pero esto es más grande, Pero que el una brazo del colonia este. muy pequeña. No es, Exactamente, esto es mucho más grande. Antes teníamos... En el brazo del este no tienen comida suficiente para los pájaros que vas a ver ahora. exacto. ¿Entiendes? O sea, Pero- el brazo del este es una porción de tierra pequeña para 37.000 hectáreas que hay aquí. ¿Comprendes? Luego entonces... Sí, digo, pero esto se escúchame, seca, esto se seca. Claro, digo yo Hombre, que... Pero el brazo del este Hombre. se mantiene... Pero no le puede dar de comer a esa cantidad de pájaros. A tanta cantidad, exacto. Pero- Y para eso dependen los depredadores. Y si utilizan los venenos, es comer el pájaro muerto, es comer, pues darte cuenta que nos quedamos sin depredadores también. Claro. Quiero decir que el arroz, como consecuencia también de la siembra y recolección del arroz y el fangueo, pues gracias a ello tenemos que estos animales, que estas aves, tienen un lugar donde alimentarse. Exacto. Sí, claro. Si desapareciera el arroz, ¿qué pasaría con estos animales, con estas aves? Pues no tendrían más remedio que buscarse a otro sitio. Yo he estado trabajando en la cooperativa de la marisma, yo he estado trabajando en la depuradora y justo detrás de la depuradora, bueno, justo unos 200 metros, 300 metros, se echaban allí los tomates de, ¿cómo es? Todo La lo que es pulpa de los tomates. la cáscara La pulpa. y las pepitas. Y aquello pues se llenaba. Y están, bueno, pues allí cantidad de moritos que van a comer allí.
Y van estas aves que están aquí durante esta época de recolección y fangueo, cuando termina esa faena, ¿qué pasa con ellos? ¿Vuelven a otros lugares? Claro, van como es, se van moviendo porque aquí tenemos unos cuantos de espacios naturales y más el de Trebujena. Yo no sé si habrá visto Adolfo Aquí hay 3 o que han 4 meses hecho. de comida. En Trebujena han hecho una maravilla, ¿eh? ¿Perdona? ¿Cómo? De 3 a 4 meses de comida tienen los pájaros. Sí. Y después... Ya emigran a su hábitat, al Coto Doñana, al Plaza Claro, del Este, exacto. incluso a Badajoz. En Badajoz también se siembra arroz, ¿me entiendes? También en busca de los ríos que hay allí. Se van los buscando la embalses tan vida. grandes que hay en Extremadura, que hay unos embalses muy grandes, los más grandes de España. Para allá van muchas aves para África aprovechar de también, distintas supongo. épocas. Claro, épocas. las que se quedan aquí, pero fuera parte después no llega. Ahora empiezan a llegarnos las grullas, empiezan Sí, claro. a llegarnos, exacto, y, Sí, sí, y sí. la cigüeña. La cigüeña está aquí ya, la sí, cigüeña es como está aquí. autóctona ya de aquí. Ahí va, pero muchas migran, Las menos ya. Ya ya hay son muchas menos. cigüeñas que se quedan aquí. ¿Y sabe por qué se quedan aquí? Porque aquí hay comida. Porque aquí hay comida. Exacto. Aquí hay comida, entonces no tienen por qué irse. Y ahora se han adaptado a los basureros, a los que... Porque a los donde 3 están las años, plantas de los 3 reciclaje, años que no se ha sembrado y es- arroz, Y está lleno... los 3 años que no se ha sembrado arroz, esto, toda la fauna parecía que estaba desaparecida. No había pájaros de ningún tipo. De ningún tipo. ¿Sí? La marisma, gracias a Dios, le da de comer a mucha fauna, pero mucha fauna, durante todo el año. Durante todo el año, efectivamente. Durante todo el año, porque en la ara del arroz, Sí, incluso hay más pájaros que ahora fangueando. Tú te montas en un tractor arando aquí, sí, sí, ¿Eh? y los tiene detrás, y los tiene detrás todo el pájaro, todo el bicho que ha aprovechando invernado, bichos, todos los bichos los que han insectos, invernado, caracolillos, eso sale todo para afuera. Todos los bichos que han camarones. invernado sale para afuera. Claro. Y hay más pájaros en la época de la ara, vamos a venir. Claro, claro. Y lo vas a ver. Hay más pájaros todavía que en el fangueo. Y bastante que hemos visto ahora aquí en el fangueo. Vamos terminando nuestro programa. Me gustaría que me dijera, Luis, de los pájaros, de las aves que hemos visto aquí, que están revoloteando y que están alimentándose. Dime cuál es la que te gusta más. ¿Qué ave es Bueno, la que tiene más atractivo para ti? Para mí, desde luego, para mí es que hay como una natividad que es la cerceta pardilla, que por desgracia está No se ve. bastante, que quedan muy poquitas. Esa es la que... Esa más que nada me duele que Esa es la que hace yo traté de poco decirte ayer que no me que acordaba ayer- del nombre. y eso me duele bastante y tengo miedo de que desaparezca porque hay muy pocas parejas contabilizadas. ¿Cómo son se muy llama? ¿Cómo se poquitas. llama? Repítemelo. Cerceta pardilla. Zeta pardilla. Cerceta. Cerceta pardilla. Perfecto. Ahí va. pardilla. Es una natividad, No tiene un perteneciente pico también como al grupo acucharado. ahí va así, y es pardilla porque Es igual que un pato, pero más pequeñito. Exacto. Muy bien. Y- Y Benito, dime, igual que le preguntamos a Antonio, y tú que formas parte de este ecosistema, tu momento en la marisma, tu día, tu sitio, tu época del Cuando año. yo vivía aquí, cuando yo estaba aquí, ¿no? O te digo igual, te digo prácticamente igual que Antonio. Mira, yo en la época de las espigas, y eso no lo sabe nadie hasta que no viene un día aquí, tú dices, voy a perder un día el arroz, ¿no? Y vas a escuchar unos sonidos, con las espigas. Las espigas rozan unas con otras. Cuando hay unos silencio total
¿eh? Y te sientas tú en un padrón de eso, de una reguera o cualquiera, tú aquí voy a ver yo la puesta de sol y escuchando las espigas, no se escucha nada, nada, a no ser una alondrilla, a no ser una ave fría que y te pega un silbillo de eso, ¿eh? O te pega y en cuando sientes tú. Estupendo, estupendo. Pues, escucha las espigas del reloj, eso es un sonido estupendo. Relajante. Relajante. Exactamente. El crujir de la rama, el crujir ese de la rama, Pues, las hojas cayéndose, ese vientecillo, eso te mete en el oído y eso es música pura, eso coge ira. Con un silencio total, viendo las estrellas. Con esas imágenes nos quedamos. Benito, Luis, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa Lebrija Vivida. Bueno, pues llegamos al final. Esperemos que las opiniones que aquí hemos dado, sobre todo ellos, nuestros invitados, pues nos sirvan de reflexión y sobre todo hayamos pasado un buen rato. Gracias de nuevo a nuestros invitados, les esperamos la próxima semana con un nuevo tema sobre el pasado y presente de Lebrija. Muchas gracias.